Hola chicos, hoy vengo a traerles un tema que es muy importante para nuestros días, que es cómo buscar información fiable en Internet, ya que muchas veces buscamos información en sitios web o páginas en el cual la misma es poco confiable, debido al diverso contenido que podemos encontrar en esas páginas, en el cual no sea eficiente para nosotros ni para quien queramos presentarle la información. Para esto, haré hincapié en la presentación elaborada por mi grupo, Erika Mauré, Marcos Maya y yo, Brian Medina, sobre cómo buscar información en Internet, en el cual explicaré 3 puntos claves que deben tenerse en cuenta, y son: plantear la búsqueda en inglés, seleccionar herramientas de búsqueda y ejecutar la búsqueda. Bueno, empecemos. Una cosa que tenés que tener en cuenta al momento de buscar información es con qué alcance internacional lo vas a hacer. Y es aquí en donde buscar información en inglés te resultará mucho más eficaz debido a que hay mucha más bibliografía de calidad y accesible. Entonces, buscar documentación en inglés te supone, inicialmente, orientarte en ese idioma. También al delimitar el tema. También escoger términos de búsqueda en inglés para el rastreo. Usar herramientas que recuperen bibliografía en inglés, internacional, etc. Y también te supone conseguir documentos en inglés y leerlos, analizarlos y trabajar con ellos. Por lo tanto, al establecer los términos de búsqueda en inglés, respeta el orden y la ortografía de esa lengua. Además, puedes usar diccionarios de la lengua o especializados en inglés, o bien servicios en línea como Google Traductor o entre otros. Bien, ahora seguiré con el siguiente tema, que es seleccionar herramientas de búsqueda. Es frecuente que para hacer una búsqueda necesites más de una herramienta de búsqueda, pero ¿qué herramientas usar? Esto dependerá de la búsqueda que tengas que realizar y de la materia o disciplina en la que te muevas, pues las herramientas más especializadas varían de un ámbito de conocimiento a otro. Con el tiempo, conviene que conozcas las generales o multidisciplinares y las más importantes en tu disciplina. Pero, ¿cómo elegir las herramientas? Debes tener en cuenta para qué sirve cada una de ellas, qué materias abarcan, qué tipos de contenidos o documentos se incluyen, etc. ¿Y en qué orden elegir? Puede ser el siguiente: buscador de recursos. Si tu universidad cuenta con uno, sería la herramienta más habitual para emprender una búsqueda de documentación. Reúne de una forma sencilla una gran cantidad de contenidos científicos de calidad. Bases de datos documentales. Se trata de herramientas muy potentes en contenido y prestaciones, pero la mayoría son sectoriales. Hay que elegir las bases de datos apropiadas. Buscadores especializados. Es una opción alternativa o un complemento a las bases de datos. Catálogos. El catálogo de la biblioteca es importante para buscar monografías y manuales, y vale para localizar dónde están las revistas y demás documentos en la biblioteca, además de otras fuentes de información. Y por último, ejecutar la búsqueda. Aquí aplicarás una serie de técnicas de rastreos en el cual las principales son: búsqueda avanzada. Suele consistir en un formulario amplio con múltiples casillas que te permiten precisar mejor qué es lo que buscas. Búsqueda por frase. Permite recuperar secuencias exactas y ordenadas de palabras. Truncamientos. Permite recuperar todas las terminaciones posibles de un término raíz. Búsqueda por campos. Permite introducir selectivamente los términos en casilleros diferenciados o con menús desplegables de opciones para buscar en distintas partes. Combinación de términos. Consiste en buscar referencias o documentos donde determinados términos estén presentes todos ellos, esté presente alguno de ellos o no esté ninguno. Limitaciones previas. Permite restringir la búsqueda que se va a hacer mediante varios tipos de condiciones, ya sea fechas, idioma, área, tipo o formato de documento. Refinado de resultados.
Puede depurar por múltiples criterios los resultados obtenidos después de ejecutada una primera búsqueda, realizada como aproximación. Una vez ejecutada la búsqueda, examinas las referencias encontradas, es decir, procedes al análisis y evaluación de los resultados obtenidos. Siguiendo todos estos pasos, podrás buscar información precisa y eficiente para cada uno de tus problemas a resolver. Y aquí está la bibliografía correspondiente al tema tratado por nosotros. Sin más que decir, gracias por ver este video, espero que les haya servido. Adiós.